La estatua de Nabucodonosor. Daniel 2. En 10 versículos sorprendentes, que contienen solo 340 palabras, esta profecía relata el ascenso y caída de imperios desde los tiempos de antigua Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Una noche hace más o menos 2500 años, el poderoso rey de Babilonia, Nabucodonosor, se quedó dormido mientras contemplaba la vasta gloria de su reino. Mientras este gran arquitecto de uno de los imperios más poderosos del mundo finalmente se quedó dormido, se preguntaba qué deparaba el futuro para su reino. Dios tomó esta oportunidad para revelarle a través de un vívido sueño, no solo el destino final de su nación, sino el ascenso y caída de los imperios del mundo, desde sus días hasta el final de la historia de la tierra. En este increíble sueño profético descrito en Daniel capítulo 2, Dios le mostró a Nabucodonosor una estatua colosal con la cabeza hecha de oro, el pecho de plata, los muslos y el vientre de bronce, piernas hechas de hierro y los pies y dedos de arcilla y hierro. De repente, una enorme piedra cayó de los cielos y aplastó al ídolo, volviéndolo trizas y polvo. Y la piedra se convierte en una gigantesca montaña que llena la tierra. Nabucodonosor sabía que no era un sueño común, así que preocupado, el rey llamó a sus consejeros más sabios para que le relataran su sueño y su significado. Por supuesto, no supieron el sueño del rey, pero luego Dios otorgó el mismo sueño y su interpretación a un judío que vivía en Babilonia, un joven llamado Daniel. Él se presentó ante el rey y relató los detalles exactos de su sueño, y luego dio la interpretación. El profeta divulgó los próximos 2 milenios de imperios mundiales que afectarían al pueblo de Dios, y hasta ahora todo ha sucedido según la predicción. Daniel dijo que la cabeza de oro representaba el reino de Nabucodonosor. Babilonia, que gobernó el mundo del 612 al 539 AC, fue uno de los imperios más ricos y poderosos de la antigüedad. Uno que podía describirse como la cabeza de oro. Babilonia tal vez fue una de las ciudades más sofisticadas y opulentas alguna vez edificada hasta ese punto de la historia. Muy bien. Vamos a leer en Daniel 2:36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él te ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Y acá le dice, miren, acá empieza, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Sí? Le dice, vos, Daniel le dice a Nabucodonosor, vos, rey Nabucodonosor, esta cabeza sos vos. Dios cuando te representa, hace esta estatua, te quiso representar que tu reino, el más poderoso de todos hasta ahora, es la cabeza de oro. Entonces, imagínense qué dijo el Nabucodonosor. ¡Ay, qué bueno! Él estaba feliz de que finalmente, que él era la cabeza. Pero le dice, después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. ¿Sí? El inferior es la plata. Sabemos que el oro es más importante, después viene la plata. Y nosotros vamos a después ver, vamos a ver que después el reino que viene, su moneda va a ser en plata. Compraban y vendían en plata. Y la profecía, 150 años después, vino este reino, ¿sí? Que era todo de plata. Y ya vimos que en la Biblia nos decía, sí, esto fue escrito 150 años antes de que ocurriera. Entonces dice sí. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. ¿Sí? Otro, tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y después hay un cuarto reino que será fuerte como el hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Así él lo desmenuzará
y lo quebrantará todo. O sea, hace las piernas de hierro. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del farero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte débil. Estos pies, miren, que son barro y hierro y barro, era mitad frágil y mitad fuerte. Y es lo que vamos a ver. Actualmente nosotros estamos en los pies. Ahora cuando lleguemos a ese punto lo vamos a entender. En los días de estos reyes, el Dios del cielo... y después le dice, así como viste el hierro mezclado con barro, así mezclarán así como viste el hierro con el otro, ¿dónde está? Así viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Esto es Europa actual, ¿sí? Los pies es de Europa. No se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora vamos a ver que esta piedra, sí, que es no cortada con mano humana, sí, sino por Dios mismo, es la venida de Jesús, que va a venir y ¡pum!, va a destruir a todos los reinos habidos y por haber cuando Jesús venga. Y él va a poner su reino eterno, ¿sí? De la manera que viste en el monte se desmenuzó una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Sí? Entonces, acá Daniel le dijo, mira, esto es lo que soñaste. Y el rey le dijo, exactamente, esto es lo que he soñado. Y lo interesante es que si nosotros buscamos en la historia, si sabemos que la cabeza era Nabucodonosor y vemos qué pasó después, bueno, resulta que después hay una historia que fue escrita por Heródoto, y este escritor, este filósofo, Heródoto, nos cuenta la historia de lo que pasó después de Babilonia. Sí, dice que había a ver si tengo la foto por acá, dice que estaba el rey Ciro, que era otro que no era tan fuerte, sí, era el rey de los medo-persas, estaba por ahí, sí, cerca del imperio de Babilonia, pero la verdad era inferior. Estaba cabalgando en el mar y el caballo se ahogó. Y entonces cuando el caballo se ahogó, este Ciro dijo, lo voy a destruir este río, este mar, porque este río, era río, porque se ahogó mi caballo, lo voy a destruir al río. Y entonces dijo, ¿cómo voy a destruirlo el río? Vamos a hacer 540 canales para desviar el río a diferentes áreas, ¿sí? Para destruirlo. Entonces resulta de que desvió todo, hizo estos canales, y cuando empezó a desviar el agua, se dieron cuenta que quedaron al descubierto las puertas de la entrada a la ciudad de Babilonia, que eran subterráneas, ¿sí? Abajo ahí en el mar, a la altura del río, habían unas puertas a la entrada de esta ciudad de Babilonia, que Babilonia era lo más poderoso, lo más grande que había. Entonces, ¿qué hizo Ciro? Invadieron Babilonia. Babilonia era la cabeza, Nabucodonosor, pero Ciro entró. Y resulta que hay una profecía también en Isaías 44 que dice de que el profeta Isaías lo habla y dice que por medio de sacar el agua va a poder Ciro, su amado Ciro, conquistar Babilonia, ¿sí? Vamos a ver que este Ciro, la historia nos cuenta que una vez que pudo conquistar Ciro,
que era el de los medos y los persas, era el rey de los medos y de los persas, pudo conquistar Babilonia y dijo, bueno, antes la moneda oficial era el oro, ahora nuestras monedas va a ser todas monedas de plata, ¿sí? Y fue increíble porque se estaba cumpliendo una profecía y pasamos de Babilonia a los medos y los persas, y en el 539, bueno, acá está el versículo de Isaías 44, dice, el profeta dice, secaos y tus ríos, y haré, secados, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado. Ustedes si lo buscan en Isaías 44, dice que el profeta Isaías ya decía, va a haber un Ciro que va a conquistar Babilonia. Es increíble, ¿sí? Porque hasta le puso el nombre. Así que fue así que se cumplió la profecía de los medos y los persas. Luego, si buscamos en la historia, en cualquier libro de historia, vamos a ver que el gobierno que viene después de los medos y los persas va a ser este gobierno de bronce. La cintura, los muslos de esta estatua que era de bronce. Sí, fueron los que dominaron la tierra en el año 331. Y, a ver, y luego, bueno, viene las piernas que eran de hierro. Acá vamos a ver que este muslo es Alejandro Magno. Alejandro Magno era el gran conquistador de todos los tiempos. Resulta que él se fue conquistador, sí, emperador de este gobierno que va a venir después, que es Grecia, a ver está, que es el bronce, que es Grecia, y dice que ellos fueron conquistando Tiro, y hay varios versículos en la Biblia que habla, por ejemplo, en Ezequiel creo 22, nos habla de cómo, que no lo vamos a leer ahora, pero nos habla de cómo Alejandro Magno conquistó Tiro, y luego de conquistar Tiro siguió avanzando, y resulta que a medida que Alejandro Magno iba conquistando las tierras, dice de que los demás pueblos y las demás tierras, ¿sí? Los demás pueblos alrededor directamente decían, viene Alejandro Magno, nos va a conquistar, y se rendían a sus pies. Y fue así como Medo-Persia se rindió ante Alejandro Magno y ellos pasaron a ser ese muslo de bronce, ¿sí? Y hubo una batalla en Arabela en el 331 donde Grecia se rinde. Luego vamos a ver cómo después viene el siguiente reino, que son las piernas de hierro. Y vemos que luego después son el Imperio Romano. El Imperio Romano en el tiempo que nació Jesús. Y sabemos que el Imperio Romano en ese tiempo era muy fuerte, ¿sí? A ver si tenemos. ¿Sí? Que es las piernas de hierro, ¿sí? Y que se hizo fuerte, ¿no? En el 168 antes de Cristo, y bueno, fue cuando dominaba, cuando Jesús nació. Y nosotros a partir, también esto lo podemos combinar, hay otra profecía de cómo Jesús nació, ¿sí? Y justo las fechas dan en el tiempo de las piernas. Increíblemente se seguía cumpliendo la profecía de Daniel 2. Pero después, en el 476, Rónama fue capturada por los ostrogodos. ¿Qué pasa? Y acá pasamos, y esto lo podemos hacer comparación con cualquier libro de historia, porque es increíble cómo se va cumpliendo. Y resulta que este reino, vimos que las piernas, los pies son hierro y barro cocido. Son un imperio que están juntos, divididos, pero no se pueden mezclar, ¿sí? Dividido, más habrá en él algo de fuerza del hierro, como viste, y otra parte que será frágil. Pero resulta que
¿Quiénes vienen después de Roma? Después del Imperio Romano vinieron varios pueblos. Después del Imperio Romano vinieron varios, se dividió, ¿sí? Lo que era todo el Imperio Romano se dividió en anglosajones, lo que hoy sabemos, miren, esto es como un dibujo de un mapa de Europa, ¿sí? Y acá podemos, por ejemplo, esto es lo que es Francia, Portugal, España, sí, Italia, Croacia. Bueno, todo esto antes, después de que fue tomado el Imperio Romano, estos pueblos bárbaros se decidieron dividir, ¿sí? Y acá surgieron lo que son los anglosajones, que es lo que hoy conocemos como los ingleses. Después también estaban los francos, que es lo que hoy conocemos como franceses. Los alemanes, que son los que hoy conocemos como alemanes, los italianos, que eran los lombardos, ¿sí? Y estas tribus son pueblos bárbaros que dominaron al mundo después del Imperio Romano, ¿sí? Y son los pies, un pueblo todo junto, toda Europa, pero dividido y no se mezclan nunca más. Pero, y bueno, y hoy hasta ahora vemos cómo es Europa, ¿sí? Acá, bueno, dice que eran 10 reinos que no se iban a unir, no se unirán el uno con el otro. De hecho, han tratado de hacer la Unión Europea y todo, pero siempre siguen siendo diferentes países, ¿no? Pero miren lo que dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto es lo que significa esta piedra cortada con no mano humana, ¿sí? Que dice que va a golpear, va a venir a la tierra en el momento que esté este pueblo dividido, esta Europa dividido que hoy conocemos. Por eso sabemos, no van a haber más reinos. Es Jesús que va a venir muy pronto, ¿sí? Bueno, y dice de que esta piedra, bueno, va a desmenuzar. Y dice, y se lo llevó el viento de todos estos pueblos, quedará sin que ellos de quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, esta segunda venida de Jesús va a conquistar el mundo entero. Ya no va a ser solamente capaz en un pueblo, en una área, sino va a conquistar al mundo entero. Todos los primeros reinos serán eventualmente destruidos con la venida de Cristo, ¿sí? Y así es como Jesús va a ganar ya ganó la victoria, ¿sí? Pero es como nos va a venir a buscar. Sí, Dios es el Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de esta historia? Así es como nosotros estudiamos esta profecía de Daniel 2, pero también tenemos que, ahora empezamos, pero después tenemos otros capítulos como Daniel 7, Daniel 8, ¿sí? Y vamos a estar estudiando en las sucesivas semanas, pero vamos a volver a ver una y otra vez, cómo en las otras profecías, en lugar de hablarnos de una estatua, nos habla de una bestia, que se levanta una bestia, que se levanta otra bestia y que se levanta otra bestia. Y nos va a hablar de bestias, pero cada bestia va a representar una a Babilonia. Otra bestia que se levanta va a ser Medo-Persa. La siguiente bestia va a ser Grecia, ¿sí? Roma, y nos va a hablar de ahora en más en los siguientes capítulos, no como una estatua, sino nos va a hablar de diferentes bestias que se levantan, pero si las comparamos con esta profecía de Daniel 2, las bestias van a significar cada una de estas partes, y lo vamos a ir analizando en las siguientes clases, y esto es básicamente para entender un poco. En Daniel vamos a ver diferentes bestias, todas significan esto. Nosotros vieron que acá vimos de qué es Roma.
esta bestia del hierro es Roma. Bueno, esta bestia de Roma va a dar muchas características con las que nosotros vamos a poder descifrar que vamos a poder descifrar cosas de este imperio romano, que sabemos que bueno, es un imperio político, pero también se une con una organización religiosa, ¿sí? Bueno, y lo vamos a estar estudiando en los siguientes capítulos, qué es lo que habla de la Biblia. Y luego, ¿qué pasa? En el libro de Apocalipsis vamos a seguir hablando de bestias, pero van a ser otras dos bestias que va a tener características de estos imperios, ¿sí? Y nos va a dar en Apocalipsis, vamos con esto que aprendamos, vamos a poder formar y entender las bestias de Apocalipsis. ¿Qué pasa? En las bestias de Apocalipsis nos va a hablar específicamente de una potencia religiosa que se va a unir con una potencia política, que es Estados Unidos. Yo se los resumo para que podamos tener un contexto global, ¿sí? Podamos entenderlo. Bueno, en Apocalipsis vamos a ver que va a haber dos bestias, una que es una organización religiosa y otra una organización política, Estados Unidos. ¿Cómo se van a unir? ¿Y cómo va a armar la bestia de Apocalipsis? Va a haber una bestia que sale del mar, una bestia que sale de la arena. La otra semana estuvimos estudiando los símbolos, para eso vamos a poder estudiar las bestias sabiendo los símbolos proféticos que di la clase pasada. Si no lo saben, lo pueden mirar en el video, en YouTube, que dice símbolos proféticos, ¿sí? Y es así que vamos a poder analizar y tener algo muy global de lo que es Daniel y lo que es Apocalipsis. Y con eso vamos a entender, con Apocalipsis, qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo además les voy a mandar un link de la película que les estuve compartiendo, pero bueno, un link para que ustedes puedan ver en 2 horas y media, me parece una hora y media, creo que es 2 horas y media, toda la película completa, que es muy lindo, como es un documental que está muy bien explicado con la historia, ¿no? Hay historiadores que explican y lo comparan con la Biblia, que les voy a compartir la película. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Pues Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no, voy a continuar. En el chat hay una pregunta. Sí. En el chat hay una pregunta. A ver. hola. Hola, Cande. Mira, acá, bueno, acá nos dice, ¿la bestia de Daniel es la misma bestia que la de Apocalipsis? No, no son las mismas bestias. O sea, nosotros vamos a ver bestias de Daniel, que cada bestia en Daniel simboliza, de hecho, vamos a hacer una comparación entre todos los capítulos, porque cada capítulo nos habla de diferentes bestias, pero al fin y al cabo representan a los mismos gobiernos, de esta estatua. Sí, van a representar diferentes bestias, pero van a representar a Babilonia, Medo-Persa, todos representan lo mismo. Pero, y nos van a ir dando características de cada gobierno. Y bueno, y esto nos va a servir porque después en las bestias de Apocalipsis nos dice, esta bestia de Apocalipsis se parece a la bestia tal. Y nosotros vamos a poder identificar, sí, entender las bestias de Apocalipsis, entendiendo las características que tuvo las bestias, los gobiernos, porque son diferentes bestias, porque son diferentes gobiernos. ¿Sí? Nosotros acá, por ejemplo, estamos mirando lo que es historia, y en Daniel vamos a ver lo que es historia. Pero en Apocalipsis nos habla de las bestias pasadas, o sea, de las bestias de Daniel, las que vamos a estar estudiando primero, pero nos habla de unas nuevas bestias, y nos va a hablar específicamente de dos bestias. Una que va a representar a Estados Unidos, ¿sí? Como potencia política, y también nos va a hablar de otra bestia, que esta otra bestia representa a una Babilonia espiritual, a un gobierno, a una organización religiosa, ¿sí? Que
se va a unir con esta potencia política, ¿sí? Porque nosotros sabemos que, a ver, hay muchas religiones, hay muchos cristianos, hay gente sincera en todas las iglesias, ¿sí? En cada organización hay gente sincera, pero como organización hay una organización que es representada por la Biblia, que nos dice, que nos da características, ¿sí? Que esta organización va a oprimir al mismo pueblo cristiano, ¿sí? Lo vamos a ver, porque la Biblia, de hecho yo ni les voy a decir, y la misma Biblia nos va a dar características que, wow, nos vamos a ir sorprendiendo. Sí, pero bueno, las bestias de Daniel no son las mismas de Apocalipsis, pero las de Daniel nos sirve porque las bestias de Apocalipsis tienen características de las bestias de Daniel, de los gobiernos, ¿sí? Pero son diferentes. Pero la realidad es que hoy en día tenemos Estados Unidos de la potencia mundial. A veces muchas personas dicen, ay, China va a gobernar, China el comunismo va a ganar. Bueno, y la verdad es que la Biblia ya nos dice lo que va a pasar, ¿sí? La Biblia nos habla de Estados Unidos. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Ven que, bueno, estas clases ahora es un poco más profecía, un poco más avanzado. Así que capaz van a ir surgiendo preguntas, no quiero que se pierdan, así que me van preguntando. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Más que pregunta, Caro, es ver cómo se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento hasta el fin de sus días. Sí, es increíble. Todo se cumplió, todas esas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el Señor. Sí. Sí, amén realmente, ¿no? Porque todo lo que vemos que ya se cumplió, todo esto nos hace creer más en la Biblia y confirmar que la Biblia es tan verdadera, ¿no? Y si pensamos el pasado, cómo todo se fue cumpliendo a la perfección, uno agarra un libro de historia y lo compara con las profecías bíblicas, wow, ¿no? Es como que wow, está todo escrito. Les voy a mandar este link de esta película, es muy interesante, no dejen de verla porque la verdad es muy linda, es un documental, ¿no? Que nos ayuda a poder entender y bueno, sucesivamente vamos a estar viendo estas bestias y esto nos sirve para qué mirar el pasado, para poder saber si se cumplió hasta ahora todo. ¿Por qué no voy a seguir creyendo en lo que va a venir en el futuro? La Biblia nos dice exactamente lo que va a pasar. Todos pensamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Qué va a pasar? Lo vamos a estar estudiando en Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, donde nos va a decir qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente, Señor, por este grupo que, Padre, tú estás trayendo todos mis hermanos y te suplico en especial por cada uno de ellos. Padre, por su vida espiritual, que tú les des salud, fuerzas, por sus trabajos. Señor, en este momento que tenemos que crecer espiritualmente, que es lo más importante. Señor, te entrego mi vida y todo, Señor, te pongo este grupo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.